Bueno, a ver, ¿cómo está reaccionando el mercado después de la decisión de ayer del gobierno, el ministro Lacunza, de reperfilar la deuda externa e interna? ¿Qué está pasando con el dólar en estos momentos? Pizarra ahora en la City porteña, 60 pesos para la venta el dólar. Misma cotización en el Banco Nación, 60 pesos. Te cuento, Milva, Mauro, Chile, una mañana muy turbulenta, muy difícil. Había arrancado a 60, se fue a 62 a las 10 de la mañana, un minuto apenas abrió. Bajó a 61,50 a las 11:30, 11:50 de la mañana bajó a 61 y ahora está a 60 pesos. Riesgo país, 2.255 puntos. Es criminal este nivel de riesgo país. Es cierto que supo estar más alto, bajó un poco, pero sigue siendo altísimo. Y el dato es la tasa de interés. Promedio, 75%, pero con picos máximos de 79 puntos. No existe ningún país del mundo que te dé 79 puntos de tasa de interés. Estaba mirando el ranking mundial de riesgo país. Obviamente Venezuela es una cuestión aparte, está en 11.000 puntos. El segundo país con más riesgo país del mundo es la Argentina con 2.000 puntos. Tercero lejos Ecuador, pero muy lejos con 700 puntos. Cuarto Ucrania y quinto Egipto. A ver, hay una discusión muy técnica sobre si Argentina entró o no en default ayer. Argentina entró 5 veces en default, es uno de los países más defaulteadores de la historia. Con Bernardino Rivadavia, con Pellegrini, con Vignone, con Cristina en el 2014 y ahora, al parecer, entró de vuelta. Argentina no entra en default total, pero según muchos economistas entra en default selectivo. ¿Qué significa esto para que la gente entienda? Porque decide incumplir los plazos de los pagos de deuda a determinados acreedores. Y eso, la verdad, complica y mucho. Lacunza le había dicho a Macri, tenemos dos opciones. El plan A, final de mandato complicado, turbulento, acuerdo con Alberto Fernández, cierta tranquilidad política, el Fondo Monetario pagando los 5.400 millones de dólares que llegaba esa plata. Es decir, se terminaba el mandato complicado, pero más o menos de manera ordenada. Y después el plan B, que es lo que terminó pasando. ¿Te acuerdas que Lacunza había escrito por la ventana en uno de sus apuntes? Todos dijimos, ¿qué escribió acá el ministro de Economía? Era, no hay tregua con la oposición, no hay tregua con Alberto Fernández, el Fondo Monetario no manda la plata, que hasta ahora no la mandó, los 5.400 millones que tanto está pidiendo el gobierno, te gastás 300 palos por día en el Banco Central, que es lo que está pasando. El Banco Central está quemando 250, 300, ayer 500 millones de dólares en una sola jornada. No se renuevan las letras, que fue lo que pasó, y el dólar se dispara. ¿Qué entendió el gobierno? Que estaba pasando lo segundo, que estaba pasando lo que Lacunza escribió por la ventana. Para que no se vaya todo por la ventana, decidieron reestructurar, justamente lo que anunció ayer Lacunza, o reperfilar la deuda con el Fondo Monetario y también con los acreedores internos. Clarísima la explicación de Johnny respecto de lo que ocurrió política y técnicamente. Vamos a saludar a nuestra compañera, para que nos trate de ayudar a entender, Virginia Porcela, al resto de los mortales, qué impacto va a tener esto que acaba de pasar en las últimas horas, Virgi, en nuestra economía diaria, en nuestros costos, en nuestros números, en nuestros gastos. Mira, en principio se tiene que terminar de acomodar el escenario financiero, el mercado financiero. Todavía, como decía Johnny hace un ratito, está muy inestable, sube, baja, no encuentra el punto. Y está básicamente esperando señales, además de económicas, políticas. Faltan definiciones respecto de cómo van a ser estas operaciones de deuda, pero básicamente faltan las señales de la oposición, que hasta ahora las pocas declaraciones que se conocen son un poquito confrontativas, pero todavía falta mucho para ver cómo se avanza. Después viene el plan B. ¿Cómo va a repercutir el paso B? ¿Cómo va a repercutir esto en el dólar? Que ahí es donde el mercado llega directo a la gente. El dólar, los precios. Por ahora estamos viendo que el dólar está prácticamente en el mismo nivel de ayer. Centavo más, centavo menos, hay que ver cómo cierra. Pero bueno,
la inestabilidad claramente no ayuda al normal desenvolvimiento de la economía, del mercado y de todos nosotros. Vamos a hablarle a la gente que le interesa mucho los precios, el azúcar, la leche, digo, ¿por qué un dólar a 60 pesos cuando antes estaba a 45 y hoy llegó a 62 en un momento, te termina impactando en los precios? ¿Por qué en los alimentos, por ejemplo, Virginia, la incidencia del componente importado es 20%? ¿Es por el cartón, es por el envase? ¿Por qué automáticamente cuando sube el dólar esto se despacha en precios? A ver, lo esencial con los alimentos es que la mayor parte de los alimentos argentinos, la materia prima, más que importada, tiene precio internacional. Claro. El trigo, la harina, tiene precio internacional. La carne tiene precio internacional. El aceite tiene precio internacional. La leche tiene precio internacional. Correcto. Entonces eso hace una traslación directa al precio, que el precio internacional obviamente es en dólares. Entonces eso impacta directamente en el mercado interno. Y después tenés esto que vos estás mencionando, el componente importado, el componente de insumo importado, los envases, por ejemplo, por ese lado también hay un traslado muy fuerte a precios. Ahora, sí, dale, Emil. No, pensaba para sumarme a lo que decías, Johnny, digamos, tenemos que esperar de aquí a fin de año por lo menos este impacto que entendemos va a ser mes a mes más fuerte, ¿no? Digo, porque ya con lo que pasó hasta ahora tenemos bastante para bancar de impacto, ¿no? A ver, está claro que la baja de la inflación que se venía registrando lenta, muy lenta, hasta julio, que en julio fue 2,2%, se interrumpe abruptamente ahora en agosto con este salto del dólar. ¿En qué margen se va a trasladar a precios y cuánto va a tardar en trasladarse completamente? Todavía es motivo de debate. Hay quienes dicen que la inflación de agosto va a estar en 3,5% y hay quienes dicen que va a estar más cerca de 5%. Eso todavía quedará por verse, pero lo que sí está bastante claro a esta altura es que si preveíamos una inflación ya de 40% para fin de año, antes de esta devaluación, ahora podemos estar hablando de 50% o incluso un poco más. No, a ver, un cierre conceptual y un dato final. Vuelve a quedar demostrado que el manejo de la cosa pública no es para cualquiera. De ninguna manera, Argentina termina como el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario, 57.000 millones de dólares que no los puede pagar hoy. Está claro, ayer el gobierno dijo, no me alcanza la guita para pagarlo, reestructuro. Abajo viene Irak, Jamaica, Ucrania, Angola. Se han hecho las cosas muy mal. Argentina es el segundo país del mundo con más tasa de interés, te lo acabo de decir. 80 puntos de tasa máxima nunca se vio. Y Argentina es el segundo país del mundo con más riesgo país. Ecuador, Ucrania, Egipto, viene todo abajo. Mi preocupación no es por lo financiero, sino por lo que le interesa a la gente, lo que dice Virginia, que es el consumo. Si con niveles de inflación de 2%, que no digo que eran buenos, pero los extrañamos, 2%, vos tenías caída del 10% en el consumo de julio, según Sentia, o sea, ya caía el consumo con 2% de inflación. Virginia, chicos, no me quiero imaginar cuál va a ser la caída estrepitosa del consumo con una inflación, lamentablemente, de entre 5 y 7 puntos mensual, ¿no? Johnny, muchas gracias. Bueno, Virginia, sí, te escuchamos antes de despedirnos, decinos. No, que en algún punto a ese punto que refiere Johnny estuvieron orientadas las medidas, la baja de ganancias, la baja del IVA, precisamente a tratar de amortiguar un poco no solo la suba de precios, sino el enorme impacto que va a tener evidentemente en el consumo. Claramente. Bien. Gracias a los dos nuevamente. Virginia, un beso grande, gracias.